Bien, vamos a ver la continuación de este sistema de fuerzas que estábamos trabajando nosotros, donde todavía no había movimiento, es decir, siempre trabajamos con fuerzas que estaban o que se encontraban en equilibrio, ya sea fuerzas concurrentes, que fue lo primero que vimos, que era el método del paralelogramo, el método de la poligonal, donde nosotros podíamos calcular la resultante o la equilibrante del sistema. Luego vimos también que las fuerzas no necesariamente tenían que ser concurrentes y entonces vimos los métodos de palanca, poleas, tornos, que eran las máquinas simples que nos servían como para disminuir el esfuerzo. Ahora, normalmente lo que genera una fuerza es un movimiento, ¿sí? Y entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es eso. ¿Qué acción que genera una fuerza nos va a dar un movimiento, un tipo de movimiento? Entonces digo, ¿por qué pasa esto? Bueno, pasa esto por unos principios que nosotros vamos a reconocer, que son los principios de Newton, el principio de acción y reacción. Bueno, los vamos a ver así sencillamente. Fíjense, cuando nosotros hablamos de la masa de una sustancia, una materia, estamos hablando de la cantidad de materia, ¿sí? Entonces vamos a ver qué relación hay entre lo que estábamos viendo nosotros, la fuerza que se aplica, y la masa de la materia. Entonces fíjense, en el primer caso, yo tengo supongamos dos pelotas o dos esferas que son o que tienen la misma masa, pero si a una la golpeo con una fuerza pequeña, va a producir un movimiento, ¿sí? Es decir, una aceleración determinada. En cambio, si a la misma pelota, con la misma masa, la golpeo con fuerza mucho más grande, obviamente que el desplazamiento va a ser mayor, por consecuencia la aceleración va a ser mayor, ¿sí? Entonces, un principio nos dice que si a dos cuerpos con la misma masa se le aplican distintas fuerzas, entonces a mayor fuerza, ¿qué pasa con la aceleración? Mayor aceleración, ¿sí? En cambio, busco otra vez la relación fuerza-masa. Ahora digo, tengo dos objetos, pero que tienen distinta masa, ¿sí? Este tiene mucha más masa que esta otra pelotita. Sin embargo, a los dos cuerpos, perdón, los voy a golpear con la misma fuerza, es decir, les voy a aplicar la misma fuerza. Entonces, ¿qué suponemos que va a pasar? Y bueno, va a pasar que si a esta pelota, que tiene mucha masa, la golpeo con la misma fuerza que a esta pelotita que tiene poca masa, esta apenas se va a mover y esta sí se va a mover o va a sufrir un desplazamiento mucho más grande, consecuentemente su aceleración va a ser mucho más grande. Entonces, la segunda parte nos está diciendo que si a dos cuerpos con distinta masa, acuérdense, antes era la misma masa, se aplica la misma fuerza, antes era distinta fuerza, entonces a igual fuerza que con la masa esta va a ser que menor la aceleración o mayor la aceleración si estoy hablando de la masa, ¿sí? Una masa más grande o una masa más chica, ¿sí? Masa más chica, mayor aceleración, masa más grande, menor aceleración. Por lo tanto, terminamos con esto, donde más adelante vamos a ver esto, que hay una relación entre la fuerza, la masa y la aceleración, ¿sí? Entonces nosotros estuvimos trabajando siempre con sistemas de fuerzas y ahora vamos a ir a esta parte específicamente a la aceleración, que es la que nos va a generar el movimiento, ¿sí? Entonces fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza, ¿en qué la podemos medir? Bueno, la podemos medir o en newtons, o en kilogramos fuerza, o en dinas. La masa, ¿en qué la vamos a medir? Nosotros la vamos a medir normalmente en kilogramos, pero se puede medir en UTM, que son unidades técnicas de masa, o en gramos. Y en función de la unidad de fuerza y de masa que yo use, va a ser la unidad de aceleración, que puede ser en metros sobre segundo al cuadrado, también metros sobre segundo, o centímetros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Bueno, específicamente entonces ahora nosotros nos vamos a radicar en esta parte que es la que nos genera el movimiento, ¿sí? En el próximo video entonces específicamente ahora vamos a el movimiento, ¿sí? Entonces esto era como para poder relacionar lo que estábamos viendo, que eran las fuerzas, ¿sí? Con esto que vamos a empezar a ver ahora, que es el movimiento.